continuar con generalidades, signos y síntomas. ¿Da el HDMI o da el otro? Esa es la amarilla. ¿Este da? Sí. ¿Se nota para atrás? ¿Algo? Algo se nota, ¿no? Para atrás. Vamos a ver. Vamos a continuar con generalidades. Vamos a ver. No sé si se ve acá atrás. Yo lo veo pequeño. Tengan pausa. Bueno, vamos a ver lo que es generalidades. ¿Se ve acá? De acá se ve bien. Este para una ola pequeña debe ser grande, debe ser. No, la pared debe ser. Entonces vamos a continuar viendo lo que son las generalidades. Hemos visto los signos y los síntomas. Dijimos que la conjunción de signos y síntomas da los Síndromes. Los síndromes generalmente van a ser comunes a patologías. Pero nosotros tenemos que saber recabar la información, preguntando las clásicas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, qué es lo que tiene, cuándo empezó. Y al final preguntamos por qué cree que tiene. Entonces, no, síntomas. Tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Recordar que las manifestaciones de las enfermedades son variables, pueden ser de todo tipo. Es particular a cada persona, no es lo mismo, digamos, tenemos dos personas con la misma enfermedad, no van a ser probablemente los mismos síntomas, la misma reacción, no van a tener fiebre de 40 grados, algunos otra vez probablemente fiebre. Recordar que fiebre a partir de 38 grados para adelante. Lo mismo en el COVID, no todos los enfermaron. Nos quedamos atrapados. Ya fue. Apenas automático. ¿Quién está en el curso? ¿Quién es encargado del curso? Aquí los dos. El aire. Por favor, hay que preparar esta mal ese aire. Ya fue Blas. Blas. No te desmayó. Está mal, está clarito. Está bonito. ¿Dónde? Sí, está clarito. Esto es por aquí, ¿no? Mira. Es de adelante. ¿Quieres cambiar? Los síntomas no van a ser iguales en todos los pacientes, van a diferir bastante, ¿entendido? Entonces tenemos que tomar nosotros las variables de los pacientes, la capacidad de comunicación. No todos nos van a decir lo que uno quiere explicar, digamos. Ustedes nos digan, tengo esto, y para que, digamos, podamos hacer un diagnóstico. Probablemente tenemos otros que producirlo. Porque el paciente puede decir, doctor, recuerdo que yo tengo, empecé hace una semana con tos, con flema, y
Y les cuento que en mi casa también hay otras personas que están con diarrea y les cuento que tengo un perrito que está delicado de salud y mi gatita está desviando el cuadro que tiene que investigar. Entonces, en una situación tenemos que orientar o encaminar al paciente para que nos ayude en los síntomas que nosotros tenemos. Y además, podemos comentar, además de tos y flema, ¿qué más tiene? Por decir, si es un paciente respiratorio. ¿No? ¿Y desde cuándo tiene? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué cree que empezó estos síntomas? ¿Ah? ¿A dónde fue por estos síntomas? Y tenemos nosotros que agotar todo para poder recabar todo lo que son los datos del paciente y poder llegar a un diagnóstico. Imagínense que yo digo, doctor, yo tengo diarrea con sangre. ¿Qué voy a hacer una diarrea con sangre? ¿Qué catalogo? Una disentería, lo más probable. Una diarrea con sangre va a ser seguramente una disentería. Es probable que la disentería se caracteriza por deposiciones líquidas con sangre. Y estas deposiciones líquidas con sangre pueden ser de origen bacteriano o pueden ser de origen parasitario. A ver, un ejemplo de parásito. ¿Qué parásito puede ser? Una bacteria. La shigella. Podría ser una bacteria diferente. Ese problema es más clásico. O también proceso viral por ahí. Pero yo pensaré que eso, además de tiene fiebre, escalofríos, bastante compromiso general, el paciente está deteriorado, somnoliento, decaído, náuseas, vómitos, seguro que es bacteriano. Porque un parásito no me da tanto compromiso general. Con la diarrea, con problemas locales, pero fiebre y malestar general no creo que sea un proceso. Entonces tengo que saber investigar y también preguntar los datos del paciente. Vamos a ver los signos y síntomas comunes a varias patologías. Uno puede ser motivo de consulta el dolor. Vamos a ver los signos y síntomas en general. El dolor puede ser dependiendo de muchas causas. El paciente, recuerden esto, no viene a la consulta si no tiene dolor. Para acordarse. Una gran parte de las consultas son por dolor. Es diferente. Dolor abdominal, dolor de cabeza con una cefalea, dolor torácico, puede ser también que se trate de dolor de las articulaciones, artralgia, o sea, cualquier molestia puede asumirse a que el paciente puede tener dolor. Entonces, el dolor es un síntoma, algo subjetivo que solo el paciente lo refiere, que solo el paciente puede sentirlo. No podemos cuantificar, no podemos saber exactamente, pero el paciente podemos nosotros indicar que nos diga más o menos las características del dolor, la intensidad del dolor. Repito, yo no voy a poder sentir el dolor, pero sí voy a poder, o por lo menos tratar de que el paciente me explique. ¿De dónde viene del latín poema, pena o castigo? Sensación molesta que puede deberse a una patología tanto, puede ser física, orgánica, que es lo más probable, o también puede ser un problema psicológico que tenga el paciente. Generalmente, repito, puede ser lo más probable es el dolor de gran intensidad, que es algo orgánico, pero puede funcionar. O también puede ser un dolor químico, psicótico y demás. ¿Cómo nosotros catalogamos, cómo nosotros podemos valorar el dolor? Hay varias mnemotécnicas. Recordar que dolor es lo mismo, o sea, algia, en semiología hablamos de algia, ¿no? Cefalalgia, por ejemplo, otra vez. Hablamos de artralgia, dolor de las articulaciones. ¿Se entiende? Podemos también tomar en cuenta varios tipos de dolor, de acuerdo a las causas que nos. Entonces, algia es dolor, no se olvide. Es variable, no indica patología necesariamente. Puede ser que el repito, puede ser un problema qué sé yo, psicológico, una tensión, ¿no? De un estrés y deja con cefalea. No simplemente de otra enfermedad, pero puede ser que el paciente esté agotado, el cansancio físico, el estrés puede llevar. No indica gravedad necesariamente, dependiendo de una vivencia individual, cultural, emocional, puede ser un proceso orgánico o funcional. Recordar que hay personas que llevan más el
más el dolor que el mismo las mnemotecnias para poder entender lo que es el dolor dicen alicia o alquiler. Para que esta mnemotecnia llamada alquiler nos va a ayudar a hacer lo que es el seguimiento y tomar en cuenta lo que es el dolor. Aparición. ¿En qué momento apareció? El tipo de dolor, la intensidad. Recordar que la intensidad podemos tomar en cuenta en relación a una escala, la escala analógica de EVA, podemos mirar. Localización, donde se localiza, la irradiación, evolución y los fenómenos asociados. O sea, esto me ayuda a mí a tomar en cuenta las características del dolor. Para mí, citar es Alicia, lo que se refiere a las características del dolor. Cualquiera podemos emplear a Alicia o Angel, en este caso vamos a emplearla de gran manera para valorar los pacientes que tienen algún tipo de alergia, tipo de dolor. Ahí está, el dolor tipo. ¿Qué tipo de dolores? ¿En qué momento aparece? La T de tipo de dolor puede ser un dolor de tipo lancinante, como una lanza, como una sunchada, una neumonía empuntada de costado. El paciente siente como si fuese una sunchada, como una tipo lancinante. El paciente refiere, es como si me dieran con una sunchada, ¿verdad? Urente generalmente el paciente puede referir un dolor de tipo de quemazón, como un ardor, como si estuviera ardiendo, quemando una herida, digamos, de tipo urente. Sordo, realmente la neoplasia puede dar un tipo de dolor, pero es específico, o sea, no es que sí necesariamente va a ser, ¿no? Repito, es muy subjetivo al respecto de cada paciente, mucho, pero no te pueden explicar. Pero ¿cómo le duele? ¿Qué le puse? ¿Le aprieta? ¿Le retuerce? ¿Le quema? No sé, pero me duele. No saben a qué tipo de relacionar, pero uno tiene que más o menos tratar de explicar. ¿Le quema? ¿Le arde como una herida? Por ahí. No, me aprieta, pero no tiene una característica, digamos. Pero tenemos que tratar de tomar en cuenta. Desgarrante puede ser, pulsante, cólico. Los cólicos son clásicos, van a ver que los pacientes vienen a la emergencia a medianoche, de madrugada, es un cólico biliar y no sé, el paciente empieza, se le tuerce, ¿no? Se agarra ahí, hipocondrio derecho, donde está la vesícula y se le tuerce y empieza a contorsionarle porque es tremendo el cólico. Biliar, cólico renal, clásico. El cólico renal, recordad que va desde la región lumbosacra hasta la región de los genitales, el dolor cólico. El paciente pues, no puede, cuando de recordar que el cólico renal además tiene hematuria, náuseas, vómitos, lo mismo que el cólico biliar, cuando hay piedras, cálculos, que el paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho, que puede ir al hombro, a la región escapular, puede llegar a tener ese tipo de dolor, ¿no? Entonces, recordar que el dolor cólico va a ser una gran, digamos, varios pacientes que van a ir a la consulta por dolor cólico. Pero, repito, es muy sugestivo, no podemos valorar exactamente qué tipo de dolor podría muchas veces tener un paciente. Va a depender del paciente que pueda darte datos. Superficial, sí, puede ser superficial, puede ser profundo. Superficial, dependiendo de las características. Repito, esto es subjetivo, no es que así lo van a encontrar un paciente. Puede ser que tal vez no te localices bien. Superficial, punzante, localizado, los somáticos podría ser, o profundo, vago, difuso, mal definido, mal delimitado. Pero lo que tenemos nosotros que entender, por ejemplo, es que si tengo un paciente con cefalea de gran intensidad, y no sé, la cefalea va a ser en 2 días, ¿verdad? Probablemente uno tiene un estrés, tiene cefalea, para horas, descansa, duerme bien, ya resolvió el problema. Pero ¿qué tal si la cefalea sigue un día
2 días, 3 días, una semana, un mes, ¿será que esa cefalea no nos va a llamar la atención? No tiene que llamar la atención. La gente que tiene cefalea por mucho tiempo tiene que pensar en un problema neurológico, un tumor, un tumor de cerebro, no sé qué causa. Pero que tal si un paciente que viene con una cefalea, que viene con cefalea de gran intensidad, que viene con fiebre y con rigidez de nuca, ¿qué voy a pensar? Una meningitis probablemente, pero el cuadro será ya, o sea, no va a ser, digamos, de doctor, me duele la cabeza hace un mes, un año, no. La cefalea solamente va a ser horas de instalación o solamente algunos días, o fiebre, cefalea y rigidez de nuca, pero que tal si viene con cefalea, probablemente vómitos sin proyectil, y además de un fondo de ojo de edema de papila. ¿Qué tipo de síndrome que hay? Los síndromes en conjunción de signos y síntomas. ¿Qué voy a pensar en un paciente que tenga vómitos, proyectil, cefalea y edema de papila? De instalación brusca, empezó ayer por la noche y hoy día es tremendo por la noche. Un síndrome de hipertensión endocraniana. O sea, va a depender mucho, como les digo, del tiempo de evolución también. Va a depender mucho de las características. En abdomen generalmente podemos tomar en cuenta si es un dolor superficial o probablemente profundo, visceral, es una víscera que esté afectada. Por ejemplo, ¿qué tal si un paciente me dice, empecé con un dolor en la región de epigastrio por la mañana y por la tarde se localizó en fosa ilíaca derecha? O sea, el dolor ha migrado, o sea, de epigastrio se va a fosa ilíaca derecha. ¿Qué voy a pensar? Apendicitis. Por apendicitis se llama la cronología de Murphy. Cronología de Murphy. Lo más probable que sea. No, apendicitis más probable, pero habrá que ser de maniobra, habrá que ser de lo que es lumbre, habrá que ser de maniobra de los jugadores, por tantas maniobras para recuperar. Pero ya me da una idea. Doctor, me duele acá, aquí abajo, por la derecha, adentro. Pero probablemente otros pacientes no te puedan definir. Probablemente diga, doctor, me duele acá en el ombligo, y me duele en el ombligo, pero me va para atrás el dolor como un cinturón. Bien doloroso. ¿Qué voy a pensar? Digo, por el ombligo. Estamos hablando de esofagio, epigastrio. ¿Qué voy a pensar? El doctor es bien adentro y me duele. Y vómitos, náuseas. Ya, la tranquilo, náuseas, vómitos, dolor en ingestión de epigastrio, de esofagio, dolor en el cinturón de gran intensidad. El dolor de los dolores en la pancreas, náuseas, vómitos. ¿Qué podría pedir en ese paciente que tiene esofagía de pancreatitis? ¿Qué podría pensar? ¿Qué laboratorio podría solicitar? Amilasa, ¿qué pasa? Una lipasa, probablemente una amilasa tendrá que triplicar su valor, por lo menos, para pensar. Náuseas, vómitos. Después, el doctor, recuerdo que ayer me metí unos churrascos, una cerveza más, y tiene un paratito. Pero la amilasa mínimamente. Pero bien, o sea, va a depender mucho. No solamente, me duele acá, doctor, y ya está, digamos. No. Tenemos que ver la correlación con los síntomas, hacer lo que se llama qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Qué empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? En mi caso, se lleva una doctora, ayer me comí bastante. No ya relacionamos, ¿entiendes? O sea, tenemos que tratar de relacionar siempre los síntomas. Ahí está la escala neurológica de EMA, del 1 al 10, con caritas, digamos. El 0, digamos, no hay dolor, o un dolor leve, no, ya incrementa la intensidad. Y a 10, el peor de los dolores, la escala neurológica de EMA. No, esa es la escala para que preguntamos aquí. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? Doctor, me duele 2. Me parece que no es tan
Don Juan me duele 10 sobre 10. Debe estar retorciéndose el dolor. 10 sobre 10 para poder entender. O sea, tenemos que tratar de tomar en cuenta todos aquellos signos y aquellos síntomas. Y sobre todo, en estos síntomas que estamos viendo que es dolor, buscar esto. ¿Entendido? Cuantificar la gravedad, bueno, la intensidad en este caso del dolor. Escala de y está como detalle, sin dolor, con dolor intenso. Muchas veces indicamos bien con estas caritas. Vamos bien. Lo mismo, se puede ver, la intensidad del dolor, podemos cuantificar con esto. Bueno, va a depender mucho de cada paciente. Localización, ya dijimos dónde se puede localizar. Sobre todo en abdomen hay que tomar en cuenta. Bueno, si le dice, doctor, me duele acá en la región de precordial, van a pensar que es la región izquierda del tórax anterior, van a pensar en un problema cardíaco, pues. Si me duele, doctor, me duele acá, en el pecho, voy a pensar en un problema, probablemente sea un problema cardíaco, pero puede ser muchas otras cosas, pues. Normalmente está acá el área cardíaca, pero sí voy a pensar en primera instancia que puede ser el corazón si tiene otro tipo de características. Un infarto tendrá, además de dolor precordial, acompañado de signos y síntomas vasovagales, seguramente, diaporesis, sudoración y demás. Pero mire, puede haber también, mire, infarto de miocardio. ¿Será que puede haber en región de epigastrio? O sea, aquí abajo, aquí abajito podrá haber dolor de infarto de miocardio en epigastrio. Este es epigastrio, bueno, como dice la boca del estómago, como dicen algunos. ¿Será que puede haber? Sí, puede. ¿Cómo? Si es apical, puede variar. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Si es un infarto de cara inferior, sí, podría irradiar de cara inferior, podría darnos epigastrio. Uno podría pensar, doctor, es dolor de estómago, de epigastrio, de barriga, no podría pensar. Sin embargo, es un infarto podría ser de cara inferior. De otra cara, sí, probablemente puede ser dolor. Buscaré si tiene síntomas vasovagales, además buscaré si tiene factores de riesgo. No voy a tener un pelado de 15 años que tenga infarto, uno de 20 tampoco, no es lo habitual de cuidarse, pero no es lo habitual. Pero que está así diabético, hipertenso, tabaquista, obeso y estresadísimo y tiene dolor, pensarlo con él. ¿Se entiende? O sea, muchos tienen que relacionar la clínica, el oncoclínico, como se dice. Bueno, sigamos. También, miren, la localización es importante. Acá en el hipocondrio derecho voy a pensar que el hígado, la vesícula biliar, el epigastrio, úlcera puede ser perforada, una gastritis, cólico uretral, recordad que va desde la región dorsolumbar hacia la ingle hasta los testículos, dice que duele, hasta los testículos del varón, por si acaso. Lo que duele de acá es un cólico renal, desde la espalda, lumbar, hasta la región de los testículos. Tremenda. Sumamente dolor. Pero ¿cómo lo voy a preguntar? Así te trata de preguntar. ¿Cómo le duele? ¿Dónde va el dolor? ¿Dónde se localiza? No solo preguntar eso y oye, me doy cuenta que puede ser un cólico renal. ¿O dónde está localizado? En un infarto de miocardio, por ejemplo, lo clásico es que se dé en la región precordial, se irradie a hombro, y por la parte cubital hasta el dedo meñique. O sea, puede ir en esa irradiación, lo que es el dolor de un paciente con infarto de miocardio clásico. Repito, pero tiene que estar asociado a factores de riesgo. O sea, hay factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Modificables y no modificables. Modificables que podemos nosotros modificar, por ejemplo, que podemos modificar en un paciente con factores de riesgo. Hay tabaquismo. ¿Qué más? La hipertensión arterial, sí, podemos modificar con medicamentos. La obesidad, podemos decir que baja de peso, sí, podemos modificar. ¿Qué más?
La diabetes podemos controlar, claro, con medicamentos antidiabéticos, podemos controlar. También podemos tomar en cuenta en los factores de riesgo modificables, podemos tomar en cuenta lo que es, dijimos, tabaquismo, obesidad, hipertensión. El estrés también es otro factor de riesgo, que se tranquilice, que no esté estresado. Pero otros que son no modificables, el sexo. El varón, por ejemplo, es riesgo. ¿La edad? La edad, sí, no podemos modificar. ¿Me entiendes? Entonces va a depender mucho de que tú veas a un paciente, los factores de riesgo y todo eso. No es, le duele acá a una paciente de 15 años. No creo que sea infarto. ¿Entendido? Tenemos que relacionar. Lo mismo, miren, cólico renal, ¿desde dónde? De la región lumbar puede partir hasta la región genital. Tanto el varón como la mujer. Son preguntas de cólico renal, acá se me por la deshidratación y todo eso. Entonces, bastante limpio. ¿Entendieron? Muy bien, sí, va. Ahí está, por si acaso, a mí se me hace bien, las características de todo lo que podemos ver. Lo mismo, usamos más al tiempo, aunque también podríamos leer para ver las características. Fíjate. En relación a lo que es la hemorragia, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que existe, seguramente vamos a poder apreciar algún tipo de, algunos de ustedes han tenido alguna epistaxis, probablemente hemorragias, traumas, heridas, etcétera, etcétera. Entonces podemos tomar en cuenta que las hemorragias pueden darse en cualquier situación por la salida de sangre proveniente de los vasos sanguíneos que probablemente sean lesionados. Pero lo que me interesa es la parte de semiología, es determinar exactamente la terminología médica, porque tenemos que ver cómo se llama la salida de sangre de las cosas nasales. Va a ser aquella distancia. Podría ser la salida de sangre por medio de las cosas nasales. ¿A qué se refiere? Las causas pueden ser varias: traumas, problemas de coagulopatía, tuberculosis, de etcétera. Pero también tenemos que tomar en cuenta la salida de sangre por otros tipos de cavidades y demás. Por ejemplo, ¿cómo se llama la tos con sangre? Uy, yo tengo un paciente con tos, con sangre. Voy a pensar de monjes, es rojo, rutilante, pH alcalino, además de estorbar, está de tos con desactivación probablemente con esputo, y además de eso, siempre pérdida de tos. En cambio, la hematemesis es la hematemesis. Vómito con sangre. Vómito con sangre, pH ácido, además de que tiene el paciente con aspectos alimenticios, con el vómito va acompañado, y generalmente este paciente tiene náuseas que llevan al vómito. Además, también puede acompañarse la hematemesis con esta, ¿qué tipo de defusión es esta? Melénica. Melena, la presencia de sangre digerida en las heces. Es una melena, pues. Tú ves, parece alquitrán, parece. ¿Parece alquitrán o no? Brillante, fétido, maloliente. Tengo que pensar que Pero depende de la sangre paciente que tiene una melena roja. eso me indicará. ¿Qué me indica eso? ¿Quién te mueve de textura alta? Probablemente. Puede ser que por varias causas. Una úlcera gástrica perforada, una gastritis erosiva, un cáncer gástrico, podría ser una varices esofágicas, un sinfín de patologías que van a llevar a melena. Entonces, la melena se diferencia porque es una sangre digerida. Podría hacer alguna prueba de que se puede de guayaco, entonces de guayaco.
Recuérdense en qué consiste la prueba del guayaco. Y muy similar, por ejemplo, a estas heces con sangre también, oxigenada, y yo voy a poder después aprender qué pasa, qué va a pasar con la oxigenada. ¿Ya? ¿Alguien se echó alguna vez a oxigenar una herida? ¿Qué pasa? Lo mismo, pues si hay presencia de sangre, bastante seguramente va a empezar a dar. Pero una prueba de guayaco que sí nos puede ayudar a determinar si eso no es sangre lo que se tiene acá. Nos ayuda a determinar eso. ¿Entendido? Prueba de guayaco podría ayudar. Claro, también depende de la forma privada, seguramente, para determinar la causa exacta. Pero ya tengo una idea de qué es lo que puede pasar. Entonces, se da una hematogenesis con melena. En el caso, yo creo que tendría que dar a dosis altas, 40 o 80 miligramos de orinoso estable. ¿Cómo? Sigamos, por ejemplo, acá sangre de las encías, ¿cómo se llama? Hemorragias. Acá que se puede apreciar. Petequias. Unas petequias que se pueden dar, clásico dengue. El dengue nos puede llevar a qué? ¿A qué nos va a llevar el dengue? ¿A qué petequias? ¿A qué nos lleva el dengue? ¿A plaqueto? Las petequias se deben generalmente a plaqueto. ¿Alguna prueba que se puede realizar para ver si hay una plaquetopenia? Hemograma. Una prueba semiológica, una maniobra semiológica. La prueba de torniquete. La prueba de lazo. Prueba de lazo. ¿Qué prueba podemos hacer para poder determinar si existe un plaqueto? Se hace un cuadradito de 2 por 2. Aquí se pone y acá se ve. Se le redujo de 2 por 2 y se ahí ya se ve. Para que yo pueda ver si es plaquetopenia o no, yo puedo determinar si existe o no existe. Peteque se puede hacer. ¿Todos saben tomar la presión arterial? Sí. ¿Todos saben tomar la presión arterial? Sí. Entonces lo que hacemos es eso, pues. Empezamos a tomar la presión arterial, vamos a buscar una media, pero la idea es que se llama la prueba de Perlin o la prueba del lazo se llama. Entonces uno va tomando la presión y vamos a ver que después de eso puede aparecer petequias en la región del brazo y vamos tomando en cuenta eso. O sea, la prueba de Perlin nos ayuda bastante en eso, es un método científico para poder determinar si hay o no petequias. Esa petequia de la que toque. ¿Cuántas nomás las haces? A ver, usted. Muy bien. Muy bien, menos de 150 será plaquetopenia. Puede depender, como les digo, dependiendo de las características que yo tengo que tomar. Si yo hago estos puntitos como cabeza de alfiler, yo voy a pensar en petequias. Seguramente este paciente tenía algún problema relacionado a las plaquetas. Pues. Tenemos que ver también la localización, si es evidente, inaparente, en cavidades virtuales, intraparenquimatosa.
la evolución, si es aguda crónica, intensidad leve, moderada, severa, o las consecuencias que nos puede llevar. Miren, por ejemplo, no es lo mismo este paciente en un trauma cráneoencefálico. Miren, ¿cómo se puede apreciar? Puede ser que lo evidenciemos como en esta fotografía, o puede ser que no lo lleguemos a evidenciar. Puede ser que se trate, por ejemplo, por ejemplo, es un hematoma epidural o subdural. Es un TEC y el paciente empezó, imagínense que un paciente ingresa con un Glasgow. ¿Saben cuánto es el Glasgow? La escala del Glasgow, ¿sobre cuánto es? Sobre 15, 15 sobre 15. Imagínense que un paciente ingresa con un Glasgow 15 sobre 15, después de un TEC, le damos carretera a Montero. ¿Quién vive por Montero? ¿Alguien trajina a Montero y de vuelta? Todos los días, creo que accidentes, siempre hay algo por ahí, ¿no? Recordar que puede ser un paciente con TEC, imagínense que entra a la emergencia con Glasgow de, qué sé yo, Glasgow 15 sobre 15, se queda en observación, y a las 2 horas empieza el paciente a desorientarse y llega su Glasgow a, qué sé yo, 12. A 12. Ha bajado de 15 a 12, algo pasa con ese paciente. Desorientado, lo ve, no sé, más somnoliento. Bajó tu Glasgow de 15 a 12. Tienes que pensar en algo que está pasando acá. Bueno, tienes que alertarte. No pasa nada. No. Tienes que hacer una tomografía. ¿Y qué tal si la tomografía de esta manera? ¿Qué estaba pasando? Un hematoma. El que a veces empieza con un pequeño sangrado y va sangrando, y va haciéndose cada vez más evidente, hasta que ya hace efecto de masa. Mire cómo está desviada la línea media. Está todo, ¿para qué lado? Está desplazado. Entonces, esto da a entender de que existe efecto de masa. Y cuando ustedes vean, así que sea bicóncavo, biconvexo como un lente, un balón de fútbol americano, yo indico que esto es probablemente una hemorragia. Lo más probable, una hemorragia es subaracnoidea. ¿Creen? ¿Qué creen ustedes que sea? Puede ser por encima de la dura madre o por debajo de la dura madre. ¿Qué creen que es? ¿Por encima o por debajo? Por encima. ¿Epidural o subdural? Epidural. Esto lo va a poner epidural. Quiere decir que la dura madre está conteniendo la hemorragia, el hematoma en este caso. No se ha desparramado, por decir así, la sangre. O sea, está conteniéndola todavía la dura madre. O sea, está por fuera de la dura madre, es epidural. Lo que hay que drenar esto inmediatamente, ¿no? Porque si no va a seguir haciendo el resto de más y el paciente va a empezar a complicarse cada vez. Y puede llegar hasta fallecer. ¿Esta qué les parece? Subdural. Lo más probable es que sea una hemorragia, sí, subdural, intraparenquimatosa, sí. Intraparenquimatosa y subdural. Acá no hay que contenga, bueno, por eso es que parece de diferente forma, ¿no? O sea, sí. Pero es bien claro esta, no hay cómo perderse. Si no la ven así, la ven más difusa, evidentemente yo puedo pensar en un hematoma subdural, lo más probable. ¿Qué signo es este? Ya vimos, ¿no? Anterior signo de Bantus. Y otros de ¿qué denota? Fractura de la base del cráneo. Hemorragia de base de cráneo. Hemorragia de base del cráneo. Tengo que pensar seguramente que hay una hemorragia que tiene el paciente por base de. ¿Cómo se llama la vía de sangre por el conducto auditivo? La salida de sangre por el conducto auditivo, otorrasco. Si sale líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo, ¿cómo se llama? Otorrinolaringio, también, otorrasco. Y si sale por la otra sale líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y luego temblando, ¿no? ¿Cómo se llama? Hombre, gaseando por este lado de esa. Vamos a sacar ¿cómo se llama el? ¿Surucito? No,
Guay. Su rosita. Surocín, doctor. Oh, Surocín. Qué hombre, Surocín. Su rosita. Ya, avísenlo, vamos a empezar. Surocín. Pero, hombre, ¿ya está listo? ¿Ya está listo? Entonces, signo de Butler, signo ojo de mapache, denota hemorragia de base de cráneo. Entonces, tenemos que también salida de sangre por la fosa nasal, rinorragia. Si es sangre, rinorragia. También. Entonces, la clásica, tenemos acá una escala o clasificación del choque hipovolémico, del shock hipovolémico, que podemos tomar en cuenta de acuerdo a los grados que el paciente puede tener sangre. ¿Se acuerda aquí cuánto es la volemia normal? ¿Cuánto es el que tenemos aproximadamente? 4,5 a 6. ¿Cuánto? 5 litros. Si tenemos 5 litros, yo tengo que tomar en cuenta que mi volemia va a ser aproximadamente 5 litros. ¿Cuánto es el 10%? 500 mililitros. 500 ml. El 15%, ahí está. Cuando un paciente pierde el 15% de sangre, hablamos de que más o menos ha perdido 750 ml. Si es menos de 750 ml, no tiene síntomas, es como donar sangre. Pues, ¿no? ¿Quiénes donaron sangre este año? ¿Los demás no donaron? ¿El año pasado? Bien, los demás no donan. Damos una campaña para donación. Pero hombre. Conclusión, si donamos sangre no pasa nada. Menos de 15%, 750 ml, no hay ni un síntoma, nada. No hay la ansiedad, te asusta con la aguja, nada más. ¿Sí? Pero si ya pierdes más del 15 al 30, ya sube a 1500 ml. Acá ya va a haber algo de molestia, probablemente taquicardia. Taquicardia, recordar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Frecuencia respiratoria de 12 a 22. ¿Sí? Respiraciones por minuto. Entonces acá, algo de taquicardia, presión normal, un poquito ya de taquipnea por ahí. ¿Sí? Y le asiste por ahí, va a estar 30 ml, teniendo disminuir el baño. El tratamiento en este caso va a ser solución fisiológica si es que hay algún cambio, y si no, no le das nada, probablemente nada, porque la presión todavía está normal. Pero ¿qué tal si ya estás en clase 3 de la calle? Si llega con hemorragia, le vas a dar, puede pasar, cualquier rato va a pasar, puede pasar a esto, digamos. Y te llega con clase 2, ya le das un ciclo fisiológico, que es lo que damos 3 a 1, ¿no? Por cada libro que pierde damos 3 de solución cristaloide, fisiológica o Ringer en este caso. Clase 3, 30-40%, miren, ya subió más, 1500 a 2000 ml. Aquí ya está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, oligoanúrico, oligúrico, o sea, disminución de la orina. Recordar que la orina en 24 horas, normalmente pues de 1500 o 2000 ml. Anuria es menos de 100 en 24 horas, oliguria menos de 400 en Argentina menos de 500 ml en 24 horas. ¿No? Y poliuria más de 3 litros. En este caso puede estar oligoanúrico ya, así. Clase 4, más de 40%, 2 litros, en shock, choqueado el paciente, pulso imperceptible probablemente, taquicárdico, taquipneico. En estas dos clases, clase 3, fisiológico o por ahí sangre ya pasa. En cambio, en clase 4, sí o sí sangre tiene que pasar para poder resucitar a este paciente. ¿Entendido? Vamos a ver edema más. Recordar que el edema, ¿qué es? Acumulación anormal En en el espacio intersticial o extravascular, ya sea, puede ser por varias causas. Una puede ser por aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, el paciente cardíaco retiene tanto líquido que no puede eliminar, por decir así.
y aumenta la presión hidrostática y hace fuga. O sea, hay tanta presión en el intravascular que hace fuga a un tercer espacio, que se llama aumento de la presión hidrostática. O puede ser que el paciente tenga bajas proteínas, síndrome nefrótico, un paciente hepatópata, un paciente que tiene, por ejemplo, desnutrición, entonces no tiene buenas proteínas, baja la presión oncótica y el líquido fue un tercer espacio, disminución de la presión oncótica. Son clásicos los ejemplos. Acá, edema, aquí palpebral. Miren, los pacientes renales pueden ser, los pacientes renales se despiertan con los ojos hinchados. La facies en una llena, por el edema, porque hay el paciente cuando duerme, hay una redistribución de los líquidos, pues. Cuando se para, cuando despierta con los ojos hinchados, cara hinchada, pero en el transcurso del día se va por gravedad a las partes más declives y pues baja el hinchazón, el edema, por decir facial. Los cardíacos realmente no podrán estar recostados, pues tú recostas y tienen que sentarse. Hace ortopnea. Ortopnea, la disnea en decúbito supino, o sea, recostado. ¿Entendido? Ahí se puede ver el signo de Godet, se llama también signo de la fobia o signo de la huella. Vamos a ver que este paciente puede deberse para muchas causas, ¿no? Localizado o puede ser generalizado, puede ser que tenga nasarca, o sea, nasarca quiere decir que está Totalmente generalizado. ¿No? Signo de la fobia, ahí está, o de la huella que se puede ver. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas características en el paciente. Cuando hay edema, pensar es cardíaco el paciente, es renal, es hepatópata. Si es unilateral, puede ser que sea un paciente que tiene obstrucción linfática. sí, o una trombosis venosa profunda. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga? La luz enciéndalo, por favor. Flegmasia dolens, alba dolens. Podría ser. A ver, acá, prenda la luz. A ver, vamos a poner el titular para que no pierdan detalle. ¿Cuándo acaban de inscribirse todos? ¿Todos ya se inscribieron? Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo estamos, conocimientos básicos. Saquen al señorín, ¿no comer? Su rosín. Escúcheme.